digamos que después del tercer año las carreras las terminás por inercia cuando sos un tipo responsable, ¿no? Es decir, ya te toca, llegaste a la cima, empezás a bajar para terminar la carrera. Me pasó eso más o menos. Mi intención era dedicarme totalmente al periodismo. Además ya vivía del periodismo. No tenía intención de ir a buscar pega de ingeniero. Ningún interés. Al comienzo tabloides, semanarios y lo que venga. Lo que venga, de todo. Te decía de los periódicos alternativos. En la Argentina salieron muchos periódicos como Vigencia, por ejemplo, una revista hermosa de rock que se llamaba El Expreso Imaginario. Sí, no me digas que trabajaste ahí con Petinato. No, Petinato estuvo después, estuvo en el final, estuvo en esa época. Pero vos estuviste en El Expreso. Al comienzo, claro. Cuando la revista la hacía Pipo Lernoud. Claro, con Pipo Lernoud. Sí. Ahora Pipo Lernoud hace con Petinato, hacen la mano. Claro, pero en el caso de Pipo Lernoud era un periódico en ese tiempo alternativo, amateur, semanal. Nosotros lo leíamos, más que todo éramos lectores fanáticos del periódico, porque reflejaba algo diferente, ¿no? Te diré que yo no fui cosa importante en ese periódico, probablemente no me recuerden tanto porque era chico, primero. Segundo, porque había mucha gente, era casi un borbotón de jóvenes entusiastas por ese periódico, pero iban escribiendo. Pero fue la fuente de inspiración, te diría. ¿Ah, sí? Bueno, y ya te digo, después la revista Vigencia, Tiempo Argentino, muchos otros periódicos locales, que fueron proyectos que terminaron después de cuando advino la democracia, ¿no? Esta revista, no sé si yo cada vez que viajo me traigo lo que puedo, Barcelona. Ah, bueno, ese es un proyecto de un periodista extraordinario. Mirá vos, el último programa que hizo, ¿sabes cómo se llamó? Mirá lo que te digo. Es un dicho típico, ¿no? ¿Quién es él? ¿Cómo se llama este muchacho? Cabeza blanca totalmente. Ahora me voy a acordar del apellido. Era ¿Casella? No. Casella es nuevo. Te digo, ¿sabes con quién estaba? Estaba con el gordito que falleció recién. Sí. Que estaba en Canal 13. Castelo, vos lo has dicho, era Castelo. El creador de Barcelona fue Castelo. Mirá vos, con razón. La hija terminó, se murió cuando tenía TXT, ¿no? Sí, bueno. Pero ese es uno de los tipos de periodismo alternativo, porque lo de él no era un periodismo clásico, de lo mejorcito que uno pero puede al mismo tiempo el periodismo que nos gusta a todos, de poder a todos, ¿no? De poder decir lo que realmente querés decir y en el lenguaje que lo querés decir. Barcelona ha conseguido un público que le permite subsistir. Castelo se ha ido, pero creo que la hija continúa con el proyecto, la revista sigue saliendo. Hace poquito ha sacado un anuario. Sí, lo tengo ese. Bueno, es una locura el anuario. Es una locura el anuario. Sí. Bueno, y creo que periodistas como ese, o como Castelo, por ejemplo, o como Ginsburg, que era su compañero, han inspirado al periodismo argentino. Ellos hicieron después la Noticia Rebelde. Empezaron juntos con la Noticia Rebelde. Ajá. Que tampoco recuerdo el nombre del periodista que les propuso la idea, pero Ginsburg tenía un compañero inseparable. Ese era un mago. Bueno, era un compañero inseparable, un tal Abrevaya, con el que hacían un programa de radio en Radio Municipal. Después ¿Vos trabajaste en Radio Municipal? Yo tuve programas propios en Radio Municipal. Sí, después me vas a contar. Bueno, cuando murió Abrevaya, Ginsburg continuó con sus proyectos, naturalmente. Él ha terminado consagrándose como un gran entrevistador. Sí, señor. Y al mismo tiempo un buen ensayista de la realidad, con ensayos brevísimos, que me parece que sería un nuevo género en el periodismo argentino, ¿no? Sí. Crónicas muy bonitas, realmente simpático, y no le oía a nadie. Es decir, escribía en Clarín, ¿no? Sí, en la revista de Clarín escribía, pero no le oía nada. Él no tenía pruritos en el momento de poner sus artículos, los ponía donde se los pedían, mientras le permitieran decir lo que él quería decir, que es lo que todos queremos, ¿no? Sí. En ese interín, ¿te metes a hacer el semanario de Bolivia? Trabajando por otro lado para poder mantener eso. El compromiso, claro, el compromiso empieza en el 76, en el 77, con Enfoques de Bolivia, que te dije que tuvo 3 años de vigencia. Es harto, ¿ah? Claro. Vos sabés que Enfoques de Bolivia para mí fue una suerte de trampa de ratón. Es decir,
me atrapó y no me soltó nunca más el tema de la colectividad. Yo siempre digo, cuando me preguntan cuánta plata hiciste en la Argentina, yo digo, hice un gran capital. Me preguntan, cuantifica tu capital. Es inconmensurable. Mi mayor capital es el profundo conocimiento que tengo de la comunidad boliviana. Sí, seguro, me consta. De manera que ese es el gran orgullo que he tenido, porque el hacer el periódico era una experiencia inenarrable, porque lo caminábamos por la calle para venderlo. Íbamos a los lugares donde estaban los compatriotas a buscar las noticias. Estábamos pendientes de lo que pasaba en Bolivia a través de los periódicos que nos llegaban en los vuelos del hoy aéreo boliviano, que eran bisemanales. Sí, pero además llegaban a la calle Corrientes. A la avenida Corrientes. Ahí al lado del correo, ahí llegaba... Frente a Entel. Exactamente. Había un kiosco. Ahí había el kiosco. Todavía es internacional. ¿Así? Supo llegar el Deber ahí también. Sí, señor, llegaba el Deber. Yo he leído el Deber allá y he leído Presencia. Bueno. Presencia era tu periódico de referencia, por supuesto. Claro. Bueno, yo he escrito para Presencia hasta que dejó de salir. Sí, me acuerdo. Lo último que hice en Presencia fue un suplemento de 16 páginas sobre las migraciones bolivianas. Y después, bueno, he escrito artículos que me han dado enormes alegrías, como por ejemplo un artículo dedicado a Raúl Shaw Moreno, que lo reivindica con Bolivia, ¿no? En ese tiempo el Mataco Ursagasti me da 2 páginas donde yo publico fotos inéditas de Raúl Shaw Moreno y digo lo que yo pensaba, porque lo supe conocer a Raúl Shaw Moreno, compartimos muchas horas en Buenos Aires. Mucho a Raúl en sus últimos tiempos. En sus últimos años, sí. Además, él se acordaba de vos. Vivía cerca de mi casa, vivía a la media cuadra de mi casa, así que nos cruzábamos todos los días. Y era un tipo tan simpático, tan contador de cuentos. O sea, que contaba chistes sin solución de continuidad. Nosotros queríamos meter un chiste, no, él tenía otro. No, pero que tengo otro. 3 horas contando chistes. Raúl, ya me duele el estómago, me duele la panza de tanto reír, Raúl. Espera un rato. No terminaba nunca. Ahora era un hombre muy conocido, Raúl, en la Argentina. Muy querido, muy conocido y muy querido en la Argentina. Un bolivista, ¿no? de aquello. Sí, además ha tenido su jubilación de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores. Lo mismo que Gilberto Rojas, el inmortal autor de Viva Santa Cruz, ¿no? A quien también conocí en la Argentina. Qué cosa curiosa, ¿no? El ejercicio del periodismo me posibilitó conocer a tanto político boliviano que acá no hubiera conocido probablemente. Claro, seguro. Tener trato personal con deportistas, comunicadores, políticos, artistas. A Xavi Andina lo encontré un día en el Hotel Avenida en el año 79 de ida a Rusia. De ahí nos hicimos amigos y terminé presentándolos el año 84 en el Luna Park ante 8.000 personas. Un grupo fantástico. Sí. No, Xavi Andina realmente, como lo dijo alguna vez el maestro Mariano Mores, ¿no? Que tocó con ellos y los admiraba profundamente. Dice, no estás hablando de cualquiera. De Mariano Mores. Sí. Dice, que lo tiró de las patas, dice, ¿no? Esto sí que es música. Estos son 4 y parecen 16. Y eso es la música, decía, multiplicar los sonidos. Sí, y él sabía, sabe porque todavía toca. Toca, por favor, es viejito. Sí, señor, tiene una hija que es famosísima, que hace entrevistas, la chica Fabiani, que aparece. La nieta. La nieta. La chica es Fabiani, la nieta Fabiani, de la televisión, sí. Bueno, te decía conocer, bueno, con vos nos conocíamos casi de la infancia, ¿no? Del barrio de San Roque, pero bueno, nos hemos reencontrado allá con motivo de la selección boliviana. En el 87. Con motivo de tu presencia. 87, y cuando llego ya estabas haciendo radio. En Radio Municipal estabas en una radio Avenida Corrientes. Estaba en la Avenida Corrientes, en la bajada. Sí, exactamente. ¿Sí? Exactamente. Por donde estaba Corrientes el Teatro 348, Municipal. Segundo piso ascensor. un poquito más arriba. Un poquito más arriba, ¿no? Un poquito más arriba. Pero ahora, te cuento que ahora Corrientes la han angostado de vuelta, han ensanchado las veredas, pero el lugar donde estaba la radio, que es el Complejo Cultural General San Martín, es un complejo formidable de salas de teatro. Pero ahí ya tenías tu propia audiencia, mi propio programa, mi propia audiencia, tenías el montón de gente en la calle cuando la convocaba. Exactamente, sí. ¿Cómo entras a hacer radio? ¿Cómo haces el tema de
Hubo un precursor allá. Mientras yo hacía periodismo escrito, había un muchacho que se llama Hernán Pacheco, que vive todavía en Buenos Aires, que tuvo la idea de hacer un programa de radio el año 77 también, o 76, que se llamaba Sentir Boliviano. Él era operador del complejo radiofónico nacional, donde estaban Radio Belgrano, Radio Argentina, Radio del Pueblo, y Hernán pidió una media hora para hacer su programa. Él grababa el programa. Y cada tanto yo iba a verlo trabajar, yo todavía era muchacho, como quien dice, ¿no? Y un día él faltó y me pidió que le hiciera el programa. No había tiempo para grabarlo, por lo tanto, ¿qué hice? Lo hice en vivo. Lo hice en vivo. Y fue todo un descubrimiento para ellos, de manera que de ahí en adelante fui invitado y después cuando tuve la oportunidad, bueno, tuve un programa propio, muy pronto, sí, muy pronto. Era muy caro, porque en ese tiempo las producciones de radio eran costosísimas. La radio era más importante que la televisión. Mucho más importante que la televisión, porque la televisión era en blanco y negro y había solamente 4 canales. Estabas atado a las programaciones de esos 4 canales y la televisión empezaba a funcionar a las 11 de la mañana. De manera que vos a la madrugada tenías que escuchar radio. Y los horarios de mayor audiencia han sido hasta ahora casi a la madrugada. Aunque ahora la televisión transmite las 24 horas. Igual la gente sigue escuchando radio, ¿no? Pero en Argentina se escucha radio. Se escucha mucha radio. Y se escucha muy buena radio. Bueno, han habido locutores, productores y periodistas de radio que han llegado a tener más influencia que los propios ministros, como ha sido el caso de Bernardo Neustadt, ¿no? Que ese hombre hacía Tiempo Nuevo, ¿no? Tiempo Nuevo. Con Grondona. Al comienzo estaban con Grondona, después Grondona se separó e hizo Análisis a Fondo. Ya. Y ahora hace un programa que se llama Hora Clave. Grondona, bueno, era una dupla muy particular, la de Neustadt y Grondona, ¿no? Porque Neustadt era un periodista intuitivo. Que no fue bachiller, ¿eh? Sí, tampoco tuvo formación académica, pero fue a trabajar de redactor de pantalones cortos, como él siempre lo dice, ¿no? Se hizo... Él comenzó a los 12 o 13 años como Jorge Lanata, más o menos. Sí. Pero este no fue bachiller. Bueno, es increíble. Neustadt, yo leí el libro sobre él. Este tipo no fue bachiller. Y sin embargo fue el periodista más influyente que tuvo en algún momento Argentina. Bueno, en el momento clave de la Argentina, cuando la economía estatal pasó a manos privadas, toda. La Argentina fue transformada. El pobre hombre sufrió inclusive lo que decimos acá en Santa Cruz, la calle de la amargura, cuando se enfrentó a los trabajadores de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, ¿no? A Entel. Le dieron una soberana pateadura. Y viejito ya el hombre, como de 80 años, se la aguantó. Se la aguantó y siguió adelante. Él tenía su interlocutor propio, era doña Rosa. Él se dirigía siempre a doña Rosa, como para decir la ama de casa, ¿no? La mujer del barrio, es la que sufre todos estos problemas. Y fue tan influyente que supo construirse con su fortuna ganada en el periodismo, en radio y televisión, una mansión en Punta del Este solo para recibirlo al presidente Menem, que fue su huésped. A ese nivel llegó su grado de influencia. Claro, lo tuteaba al presidente, ¿no? Te imaginarás que, bueno, nosotros hemos podido tutear a algún presidente acá, pero porque éramos coetáneos, pero en este caso porque el tipo sentía autoridad sobre ese presidente, era tremendo. Así es que, bueno, han sido épocas en las que uno aprende mucho y al mismo tiempo te digo que nosotros sufríamos mucho para hacernos escuchar con la colectividad y nuestros programas eran a veces temáticos, como decimos acá, ¿no? Eran recurrentes, estábamos siempre sobre la nostalgia y de repente uno empieza a descubrir que hay muchas más cosas, porque te decía que yo me fui antes de cumplir los 18 y conocí Bolivia en Argentina. Mi biblioteca tiene una sección de libros de la cultura boliviana, probablemente la más amplia, no sé, 1100 volúmenes, 2000 o 1200 volúmenes debo tener, relativos a la cultura boliviana. Leí todo lo que podía leer sobre Bolivia, empecé por leerme toda la novelística, los relatos, los ensayos, todo lo que aparecía de Bolivia me lo leía. Así es que conocí Bolivia allá, porque acá había viajado por el país, pero no tenía el grado de información que uno necesita. Además, viajar de muchacho
digamos que no es tan provechoso, ¿no? Sí, vas de joda, digamos. Claro, ¿no? exactamente. Muy difícilmente que en vas cambio, a nivel después cultural. el conocimiento puntual me daba autoridad para hablar de ciertos lugares de Bolivia, aún sin haberlos visitado nunca. Hay lugares de Bolivia que yo conozco muy, muy bien, sin haber ido nunca. Y cuando he ido me he encontrado que eran como los conocía. Y fuiste además uno de los más tosudos hombres que trataba de que se conozca esta parte de Bolivia, con la dificultad que había, porque claro, no había charango y no había quena, ¿ah? Había otro tipo de cosas y esto no se entendía. El Oriente, su música, sus vivencias no se entendían. Yo me acuerdo, te he escuchado, te he visto trabajando y debe haber costado. Mira qué anécdota, ¿no? Resulta que alguna vez vi una publicación en la prensa de Roger Becerra Casanova y le escribí a Roger y don Roger me mandó un libro, de música con partituras y textos escritos por él, el año 81. Yo tenía en ese momento un periódico mensual también de cultura boliviana y pensaba que lo que nos teníamos que hacer los cruceños era tener una organización que le diera una salida orgánica a la difusión o equilibrar la difusión de la cultura boliviana. Porque yo digo que Santa Cruz ha sido conocida en el mundo, o Bolivia ha sido conocida a través de la información de sociólogos andinos, que han tenido una visión muy parcial. Yo no admito, y me molesta mucho que digan, bueno, Bolivia se divide en altiplano, valle llano, el altiplano tiene gente muy sacrificada, el oriente tiene hombres flojos y mujeres que acarrean agua en tinajas en la cabeza, que yo las he visto, pero no tolero que digan que el hombre del oriente no trabaja de ninguna manera, por favor. Entonces, esa descripción de Bolivia a través de sociólogos y comunicadores andinos ha sido tan parcial que me parece que todavía es una responsabilidad que tenemos nosotros los cruceños de describirnos a nosotros mismos, de mostrarnos como somos, ¿no? Fíjate vos que fundamos el Centro Cruceño el año 87. Yo estuve ahí. Claro, fundamos el centro y llevamos un grupo de legisladores, entre los que estaba el Gato Rueda. Ellos no entendían lo que estábamos haciendo, pero vinieron a hablar. Estaba también el muchacho que fue ministro, el doctor Guido Nayar, que era compañero de... Era estudiante. Estudió allá, estudió allá asesoramiento jurídico de empresas. Era arquero de nuestro equipo, del equipo del Centro Cruceño. Era un chiste. Venía al centro, el cambota grande, agarraba y jugaba con la pelota arriba y los paisanos que eran bajitos saltaban para cabecear y no llegaban. Se divertía Guido con la pelota. Bueno, y el Centro Cruceño fue un compromiso en el que persistimos hasta ahora, ¿no? ¿Cuánto duró el Centro Cruceño? Dura todavía, ¿no? Dura todavía. Ha cumplido 22 años. 23 va a cumplir. Este año, el 16 de noviembre, cumple 23 años. Eso sí, no ha llegado a realizarse como la organización que nosotros quisiéramos tener. Ahí está la asignatura pendiente de los cruceños, ¿no? Hemos hecho muchas cosas. Todos los años el mayor sacrificio que hacemos es llevar una banda de Santa Cruz. Llevamos a la banda de Melcho, por ejemplo, para tener nuestro buricamba allá, en Buenos Aires. Y hacemos una fiesta, pero como acá, con banda. Y nos emociona muchísimo. Para nosotros suficiente satisfacción es tener la banda allá. Después, que toque o no toque, con que nosotros la miremos, que los cambas, aunque sean panadas para tocar, es nuestra banda. Y la disfrutamos de ese modo. Así que la difusión de Santa Cruz ahora tiene otros compromisos, ¿no? Porque ahora entramos ya en una variante más compleja, donde tenemos que hablar de otros factores que hacen a la nacionalidad, que complementan Bolivia, porque tenemos una Bolivia media renga, ¿no? Todavía muy andina. Y en realidad nuestra Bolivia tan extensa y tan grande requiere de otros elementos. Es acá donde tendría que mostrar su fibra la intelectualidad cruceña, que yo digo que está en formación, ¿no? Creo que lo conversamos en algún momento contigo. Me parece que todavía hay mucho trabajo por hacer y los jóvenes que están estudiando acá o en el exterior han tenido otras oportunidades que no tuvimos nosotros. Si nosotros nos tuvimos que ir por falta de universidades, no hubo donde se formaran esos intelectuales. Ahora hay universidades. Claro, la mayoría son privadas. Pero bueno, es lo que tenemos y creo que alguna privada hay buena, o muchas tal vez, ¿no? Que están cumpliendo con su rol y probablemente se equilibre Bolivia, ¿no? En el futuro. Porque, que me perdone, no sé si esto se ha dicho muchas veces, pero yo lo digo siempre públicamente. Bolivia es un país
diseñado por la oligarquía andina para la oligarquía andina, ¿no? Son los ricos de siempre, que no son los aymaras, que no son los quechuas, son algunos ricos que están enquistados en la sociedad andina y que son dueños de todos los negocios. ¿Se lo entiende? ¿En algún momento te van a llegar a entender? Porque mira, te voy a contar una experiencia con mi libro, por ejemplo. El que pasó aquí tuvo un éxito espectacular en todo el país. Debe ser el libro que más rápido terminó su primera edición. Duró 2 días. 1000 libros vendí en 2 días en la calle. Y vamos a la Feria del Libro, lo presentamos en Buenos Aires, en la Feria del Libro. Sí. Y ha vendido 1 ejemplar. Y no es que no lo agarren, todo el mundo llega y lo mira porque tiene una tapa bonita, interesante, que es la del DVD que vos tenés. Sí. Y dice, ¿de qué trata? ¿Es una denuncia sobre las muertes en el gobierno de Evo Morales? No. Te cuento otra anécdota. Ellos quieren solamente lo que habla bien de Evo Morales. Digamos. Te cuento otra anécdota. Sí. El año pasado, el año 2009, como todos los años se realizó la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires. El stand boliviano estaba muy bonito, muy bien puesto. Se habían asociado casi todas las organizaciones turísticas de Bolivia y naturalmente el respaldo del gobierno. Curiosamente, la representatividad masiva la tuvo el gobierno de Santa Cruz. La municipalidad o la alcaldía, la prefectura, tuvo una presencia masiva. Ocupaba todo un ala del enorme stand. Y lo demás estaba parcelado entre operadores turísticos, y agencias de viajes y turismo y el organismo oficial de turismo. Pasó un señor con 3 o 4 personas a curiosear lo que había. Y nosotros casualmente le dimos algo que tenía que ver con Santa Cruz y empezó a mirar. Empezó a mirar desde la punta del stand y vio los escuditos de Santa Cruz en las camisas de los counter, ¿cómo sería? De los operadores, de los agentes que había enviado el gobierno, o el gobierno municipal, o el gobierno departamental, y las agencias que mostraban el turismo de Santa Cruz. Güembe, ¿qué es Güembe? ¿Qué es Yotaú? ¿Qué? Preguntaban eso. Ah, no, esto es un insulto, dice. ¿Cómo los seños van a venir a mostrarse acá cuando son la escoria de Bolivia? Dijo un señor. Yo no le contesté porque abrir un debate sobre él. Le dije, señor, no le agrada nuestra publicación, no la lleve, le dije. No, de ninguna manera, no la voy a llevar. Así. Una actitud demasiado sectaria, ¿no? Porque yo digo, Bolivia somos todos. Siempre fuimos, antes de que existiera la República, luchamos todos por una patria independiente.